directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica, Cristiana y Misionera, con los pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia. Hoy sobre el resumen bíblico sobre Joel. Doy comienzo al tema. Joel, autor. Joel capítulo 1, verso 1. Joel fue uno de los profetas menores. El profeta Joel probablemente predicó en el siglo IX a.C., durante el reino del rey Joás, que vino al trono de Judá a la edad de 7 años, 835 a.C., Segunda de Reyes capítulo 11, verso 21. Su nombre es una combinación de formas breves de dos nombres para Dios y significa el Señor es Dios. El escenario de este libro envuelve una sequía y plaga de langostas, las cuales Joel interpreta como un divino disfavor, castigo por el pecado y una estimulación al arrepentimiento. El nombre de Joel, aparte de este libro, solo se menciona una vez en toda la Biblia. Esto es en Hechos capítulo 2, verso 16, en donde se cita su profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Nombre de 11 o 12 personajes del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 35, capítulo 5, versos 4, 8, 12, capítulo 6, verso 36, Primera de Samuel, capítulo 8, verso 2, Primera de Crónicas, capítulo 2, de los versículos 28 al 33, capítulo 7, verso 3, capítulo 11, verso 38, Primera de Crónicas, capítulo 15, versos 7 y 11. Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 8, capítulo 27, verso 20, Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 12, Esdra, capítulo 10, verso 43. Entre estos se destaca el autor del libro profético que lleva ese nombre, de quien nada sabemos, sino que fue hijo de Petuel. Joel capítulo 1, verso 1. Fecha de redacción. Aproximadamente en el año 830 a.C. Tema central. Aunque el cautiverio babilónico estaba como 2 siglos en el futuro, Judá estaba en necesidad de ser castigada y desafiada a volver a Jehová. Joel vino y presentó el punto clave de su mensaje, el día del Señor. Capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1, 11, capítulo 3, verso 14, el día del Señor. Es un punto en el tiempo cuando Dios interviene en los asuntos de los hombres en la historia. Dios usa las fuerzas de la naturaleza o ejércitos extranjeros para llevar a cabo su voluntad, tomando venganza sobre aquellos que necesitan ser castigados para que de esta manera poder traerlos al razonamiento. Israel se merecía el día del Señor porque había sido infiel y su única esperanza era el arrepentirse. La restauración y las bendiciones pueden venir después del castigo y cuando el arrepentimiento ocurre. Joel hace una descripción vivaz de una plaga de langostas y sequía que amenaza destruir a Judá, llamando al pueblo al arrepentimiento. También anuncia la ruina de los enemigos del pueblo de Dios y termina anunciando la victoria del pueblo escogido. Acerca del libro. El libro comienza con oscuridad y termina con luz.
Joel prometió un tiempo de terrible problema, mientras que prometió que Dios iba a alejar a sus enemigos y ser su esperanza y fortaleza. Capítulo 3, verso 16. Los 73 versos de este libro son divididos en 4 capítulos de la Biblia hebrea, pero solo en otras versiones, incluyendo la versión en inglés y español. El libro de Joel es histórico, capítulo 1, versos 1 al capítulo 2, verso 17, y profético, capítulo 2, verso 18 al capítulo 3, verso 21. El libro de Joel es muchas veces llamado la plaga de langostas y lo que esto enseña. El libro también ha sido llamado el profeta de Pentecostés. Joel hace referencia por primera vez a los griegos, capítulo 3, verso 6. Existen 3 secciones mayores en Joel: la plaga de langostas y la sequía para traer al pueblo a su arrepentimiento, capítulo 1, versos del 2 al capítulo 2, verso 27. El día del Señor es predicado por el derramamiento del Espíritu, capítulo 2, versos 28 al capítulo 3, verso 16. El futuro glorioso de Judá y Jerusalén, capítulo 3, versos 17 al 21. Texto clave. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y terrible, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Joel, capítulo 2, versos 28 al 32. Joel y el Nuevo Testamento. La luna convertida en sangre, capítulo 2, verso 31. Apocalipsis, capítulo 6, verso 12. La descripción del día del Señor, capítulo 2, versos del 10 al 11. Mateo, capítulo 24, verso 29. Marcos, capítulo 13, verso 34. Lucas, capítulo 21, verso 25. ¿Quién podrá soportar el día del Señor? Capítulo 2, verso 11. Apocalipsis, capítulo 6, versos 14 al 17. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. El juicio como una ciega, capítulo 3, verso 13. Mateos, capítulo 13, verso 39. Apocalipsis, capítulo 14, verso 17. Pisando el lagar como símbolo de juicio, capítulo 3, verso 13. Apocalipsis, capítulo 14, verso 20. Capítulo 19, verso 15. Isaías, capítulo 63, verso 3. La langosta de Joel puede ser encontrada en Apocalipsis, capítulo 9, versos 3 al 11. El que invocare el nombre del Señor será salvo, capítulo 2, verso 32. Romanos, capítulo 10, verso 13. Capítulo clave. Capítulo 2. La profecía de Joel, encontrada en Hechos, capítulo 2. Frase clave. El día del Señor. Ocurre 5 veces en Joel. Bosquejo del libro. Primer bosquejo. 1. Devastación, capítulo 1, versos 1 al capítulo 2, verso 17. 2. Liberación, capítulo 2, versos del 18 al capítulo 3, verso 21. Segundo bosquejo.
1. La alarma, capítulo 1, versos 1 al capítulo 2, verso 11. La plaga de langosta, capítulo 1, verso 1 al 20. Sequía y destrucción, capítulo 2, verso 1 al 11. 2. Apelación, 2, capítulo 12 al 27. Súplica, arrepentirse, capítulo 2, verso 12 al 17. La promesa del regocijo, capítulo 2, verso 18 al 27. 3. La anticipación, capítulo 2, verso 28 al capítulo 3, verso 21. El fin de los tiempos, capítulo 2, verso 28 al capítulo 3, verso 16. Sión, capítulo 3, verso 17 al 21. Tercer bosquejo. Uno, la plaga de langosta, capítulo 1, versos 1 al capítulo 2, verso 17. 2. La misericordia de Jehová, capítulo 2, versos del 18 al capítulo 3, verso 21. Lecciones prácticas. Una amonestación a los borrachos, capítulo 1, verso 5. Jehová es un Dios compasivo y lento para la ira, capítulo 2, versos 12 y 13. Los que invocan el nombre del Señor serán salvos, capítulo 2, verso 32. No hay otro Dios aparte de nuestro Creador, capítulo 2, verso 27. Hay castigo cuando nos apartamos de Dios. El día del Señor visitará a todos aquellos que no han obedecido el Evangelio, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 9. Hasta aquí el resumen bíblico sobre Joel.